Hasta el momento hemos visto cuántas armas espirituales, iglesia. 5 armas espirituales, de las cuales la primera, ¿cuál es? Redención. ¿Y redención qué es? Redención lo resumía en 3 palabras claves: adquirir, comprar, rescatar. Esa es la primera arma espiritual. Adquirir, comprar y ¿qué más? Rescatar. ¿Por qué? Porque usted y yo fuimos adquiridos, ¿o no? Por medio de la sangre de Cristo. Fuimos comprados y fuimos rescatados ¿de qué? De la muerte, de la ley y del pecado. Ese es el primer punto de redención. ¿Por qué? ¿Por qué fuimos redimidos? Primero, para dar y llevar ¿qué? Fruto. Si lo miramos en el antiguo pacto, normalmente eso se solía hacer con los primogénitos. Una mujer que no tuviese hijos no podía redimir su terreno antiguamente. ¿Qué quería decir? Que eso pasaba ¿a quién? A un familiar cercano, quien pudiese redimirlo. Entonces ese terreno, si esa persona era viuda, en este caso la mujer, si la mujer era viuda y había quedado sin hijos, ese terreno pasaba a alguien de la familia del esposo. Entonces, redención para este tiempo, entendemos que es para llevar ¿qué? Fruto. Es un terreno, usted es un terreno. Usted es un terreno que necesita ser polcado, que eso ya se ha hablado aquí. Y en el medio de ese polcamiento van a salir cosas feas. La mejor manera de que una persona se dé cuenta de cómo está sucia por dentro es presentándole un problema. ¿En dónde? Afuera. Es la manera con que Dios trata para que una persona se dé cuenta qué tan limpio está o qué tan sucio está. ¿En dónde? Internamente. Por eso una persona, cuando externamente suceden cosas y que no entiende y no comprende que eso le va a ayudar para bien, ¿qué hace? Maldice, mal habla, mal piensa y dice: otra vez, pero ¿qué me pasa? Y yo doy los diezmos. Es un religioso, porque un religioso no alcanza a comprender que todas las cosas a los que, ¿y qué es amar? No, amar es guardar. Guardar. ¿Qué es guardar? Cuidar. Por eso cuando un hombre le dice a su esposa: yo te amo, quiere decir que yo te guardo, que yo te cuido y quiero mantenerte así. Entonces hoy en día la gente habla te amo, pero de labios para afuera. Y sobre todo, llevan el amor como un sentimiento, mas no como una virtud de Dios. Y el amor no es ningún sentimiento, porque el amor es ¿qué? Sufrido, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, ¿cierto? Entonces el terreno que Dios ha rescatado, o sea, usted y yo, que fuimos redimidos, que es la primera arma, ¿es para qué? Para dar y para llevar ¿qué? Fruto. Un ejemplo: si usted compra un terreno específico aquí en la sabana, ¿usted lo necesita para qué? ¿Para echar basura? Para construir, como para que fructifique, ¿sí o no? Para que fructifique esa vaina. Yo no compro un terreno para dejar ahí un potrero y que después cuando yo venga esté lleno, hasta inclusive se hayan metido a la fuerza a vivir ahí. No, yo compro un terreno y ¿qué es lo primero que hago cuando compro un terreno? ¿Qué hago? Lo cerco. Quiere decir propiedad privada. Entonces redención es eso. Usted ya no es de usted. Usted ya no es del mundo. Usted a quien le pertenece. Eso es redención. ¿Estamos captando? Redención es eso. Segundo punto de la redención es: ¿para qué soy redimido? Para ser parte de ¿quién? Del reino. Esa es la primera parte y quiero que lo mire conmigo en Romanos capítulo 3.
Vamos a ir a Romanos capítulo 3, a partir del versículo 22. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque ¿qué? No hay diferencia. Siguiente versículo dice, por cuanto todos pecaron, ¿cómo estaban? Y el siguiente dice, siendo justificados, ¿cómo? Por su gracia, ¿mediante qué? Y último versículo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es redención por medio de Jesucristo. Y Dios no hace las cosas para al final de los tiempos hacer un remate, a ver quién quiere, no. Por eso a este tiempo, una persona que vive en desobediencia a la palabra de Dios, vive las consecuencias de lo que hoy en día vemos. Entonces, en vez de estar redimido, está como apartado, separado, no lleva fruto y no hace parte del reino. Y eso es lo que le debe doler ¿a quién? A la iglesia, de que muchos se están perdiendo. Nosotros no nos podemos gozar con el fracaso de alguien. No podemos y no nos es permitido. Si verdaderamente somos iglesia y no religiosos, nos tiene que doler, nos tiene que mover para ir y hablarle a ellos, decirle, Cristo le ama. Y no decirle, es que eso se lo merecen por ser de doble ánimo, ¿no? Siguiente arma espiritual que se habló fue el perdón. Fue el perdón. Y perdón lo resumía en 3 palabras. La primera, salud. La segunda, vida. Y la última, milagro. Eso es perdón. Perdón es ¿qué? Salud. Perdón ¿qué es? Vida. Y perdón ¿qué es? Milagro. Perdón es ¿qué? Borrón y cuenta nueva. Entonces viene la alegría y me voy a trabajar y se pone feliz. Entonces perdón es eso. Resumidamente, esa es una de las armas espirituales. ¿Para qué fuimos perdonados? Para hacer testimonio del trato o pacto que Dios hizo con nosotros a cambio de entregar lo malo que teníamos por lo bueno que Él tenía. Y nos lo dio y tenemos que darlo a conocer por medio del estilo de vida y asimismo tratar a los demás. Si a mí el Señor me perdonó, ¿qué yo tengo que hacer? Si a ti el Señor no te perdonó, pues usted ¿cómo vive? Sin perdonar a nadie. Por eso el rencor no existe en la iglesia de Jesucristo. Ojo, porque aquí podemos estar en un recinto y esto no es iglesia. Este recinto no es iglesia. Esto se llama Congregación Camino de Vida Plena. No más. Pero iglesia no tiene denominación. Iglesia se congrega aún inclusive allá donde se congregan los católicos romanos. Esos también pueden ser iglesia, pero no todos son iglesia los que están allá. Y lo mismo los que están acá, no todos son iglesia, sino aquel que verdaderamente ha recibido el perdón y no guarda rencor a nadie. Esa es la iglesia. Porque si a mí me perdonaron por decir algo, si yo debía $5 millones y de pronto mi hermano que aquí está al frente, él me debe 1,000 pesos y yo estoy pelado sin un peso y a mí el doctor X me dijo, yo le perdono esa deuda, hermano, deje así. Yo sé que usted no tiene plata y yo, ¿cómo me pongo? ¡Ay, qué rico, chévere! Voy a volver a comenzar, ya no voy a perder mi casa, mi carro, mi beca y nada de esas vainas. Bueno, voy a comenzar. Y veo a mi hermano y pues yo no tengo para la leche ese día, no tengo ni siquiera para comerme un dulce y lo veo. Oiga, hermano, los 1,000 pesos, hermano, no tengo nada que comer. ¿Qué pasa, hermano? Se me acabó. Apenas lo vi, se me acabó. ¿Qué quiere decir?
que estoy siendo injusto. No acepté el perdón. Porque si yo acepté el perdón, ¿cómo llego a él? Y hermano, venga para acá, gracias. Y el hermano dice, uy, pero ¿qué pasó? Y no, hermano, Dios me perdonó toda la deuda que tenía. Y no se preocupe por esos 1,000 pesos, que eso era una chichipataza al lado de lo que yo debía. Eso es lo que debe vivir un hijo de Dios. Eso es el verdadero perdón. Por eso aquel hombre que todavía le guarda rencor a X persona, no ha recibido ¿qué? El perdón de Dios. Y ya Dios ya lo entregó. Ya lo entregó. Entonces, para que usted acepte el perdón, ¿usted qué tiene que hacer? Perdonar. ¿Cómo yo me doy de cuenta si tengo plata? Metiéndome la mano al bolsillo y yendo a comprar algo. ¿Cierto? Ahí es donde la gente dice, este hombre tiene plata. Pero si yo, toda la plata debajo del colchón y aguantando hambre y pidiendo limosna, la gente le va a decir, ay, pobrecito. Y se van a compadecer y le van a dar más plata. Por eso es que hay a muchos por ahí que son avivachos, que es para tomarse en una gaseosa lo hacen a escondidas y salen a pedir plata y tienen bienes. Y nosotros los hijos de Dios no somos avivachos. Somos lo que somos en secreto y en vivo. ¿Estamos? O sea, perdonamos en secreto y en vivo. Porque es que hay mucha gente que dice, sí, yo ya lo perdoné, ya lo perdoné, ya lo perdoné. Y apenas ve a la persona se pasa a la otra acera. No, yo ya lo perdoné. Lo que pasa es que yo con él, hay la metros. ¡Qué perdón tan hermoso! Yo no sabía que Dios también perdonaba de esa manera. Que lo perdonaba a uno y lo miraba a uno así de lejos. ¡Uy, tremenda escoria! Yo no me hago al lado de él. Ya lo perdoné, pero no, Dios no es así. Dios, cuando yo lo llamo, Él me responde. O dígame si ustedes de pronto en estos momentos temblara, ¿ustedes en qué piensan? ¿En qué piensan en ese momento? Dios mío, mi familia, ¿dónde está? ¿Cierto? Piensan en Dios que los guarde, ¿cierto? Y Dios escucha y nos guarda, nos cuida. ¿Usted no se imagina lo que pasó allá en Estados Unidos en esa balacera? ¿Todos en qué pensaron? ¿En el amante? ¿En el amigo? No, pensaron en sus vidas y dijeron, ay, Dios mío, Dios mío. Entonces el perdón es eso. Miremoslo en Oseas 14. Oseas, capítulo 14, uno de los profetas menores, para los que están en el discipulado, es uno de los profetas menores, no ¿por qué? Porque haya nacido más antes que los otros, no, sino por su contenido. Oseas capítulo 14, versículo 1, vamos a leerlo, desde el 1 hasta el 4. Como dice, vuelve, oh Israel, ¿a quién? Porque por tu pecado has caído. Versículo siguiente. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Ofrenda de qué? No de tanto de que venga, traiga plata, no. Versículo siguiente dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni ninguno más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Siguiente versículo y último, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mira, ¿porque qué? Eso es perdón. Que yo tenía algo contra usted, ya se fue, ya no tengo nada contra usted. Eso es recibir el perdón de Dios. Y culminemos con este versículo de Hebreos capítulo 10. Este me gusta mucho porque es muy referente a lo que
a lo que habla acerca del perdón para estos últimos tiempos. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Dice: este es el pacto que haré con ellos. ¿Cuándo? Después de aquellos días, o sea, este tiempo. Dice el Señor: pondré mis leyes en sus mentes, en sus pensamientos, en sus mentes, y las escribiré. ¿Qué dice el otro versículo? Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y mire cómo culmina ese 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya. Pero mucha gente no ha recibido el perdón de Dios, y cada nada es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Con todo el respeto lo digo, pero eso no es bíblico. Sabiendo muy bien que el Señor dice: yo ya borré, no se acuerden del pasado. Traigan a colisiones las cosas nuevas, porque las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que escribió Pablo en una de sus cartas. Vamos a ir a la tercera arma espiritual, y está en bendición. Se llama bendición. La tercera arma es bendición. Bendición también lo resumo en 3 palabras. La primera palabra es: bendición es espejo, bendición es reflejo o proyección. Entonces, para mí bendición es un espejo, un reflejo, una proyección. Eso para mí es bendición. ¿Cómo así? Sí. ¿Por qué? Vamos a mirarlo. Dice: es ser ejemplo en todo. O sea, bendición es bien hablar, bien decir, bien pensar y bien actuar. Usted refleja eso. Usted es eso. Entonces, una persona que está en maldición, mal habla, por eso se llama maldición. Mal habla, mal piensa, mal obra y mal actúa. Está en maldición. ¿Sí ve? Entonces, la bendición es un reflejo. Y no es un reflejo de billetes, no es un reflejo de carros, no es un reflejo de cosas. La bendición es un reflejo del fruto que Dios ha sembrado en la eternidad para que nosotros le glorifiquemos con ese fruto. O sea, que cuando te dicen algo, usted en vez de usted más bien se calla y bendice. Eso es una persona de bendición. Porque yo tengo gente demasiado pudrientes de dinero, que mal hablan, que mal piensan y que mal actúan, y tienen plata, y eso no es bendición. Y también distingo personas que viven con lo necesario y a veces se encuentran apretados, pero bien hablan, bien piensan y bien actúan y bien obran. Entonces son personas bendecidas, porque la bendición no mide la cantidad de cosas que usted tenga. La bendición mide cuánto tu corazón está consagrado para Dios. Eso es. Porque si vamos a medir que la bendición, como hoy en día se está predicando en muchos lugares, que traiga, que pacte y que mire la camioneta del futuro, eso es una herejía, más herejía del mundo. Porque el Señor Jesucristo, la palabra que está dada a la iglesia no es para nada material. Al contrario, es para que se despojen de lo material. Pero no se pueden despojar así, porque es que en otros lugares se aprovechan de eso. Le dicen: hermanito, el Señor me dice que tú tienes 2 fincas, tiene que dar una. Especialmente me das una a mí. Porque el Señor me mostró que ahí vamos a hacer un culto y eso iba a ser de bendición y te va a prosperar. Y claro, perdónenme la expresión, el más tonto, el que no sabe qué es lo que dice la palabra, va y sí, pastor, sí. Ay, porque es que el pastor dijo. El pastor puede decir muchas cosas, pero lo importante es: ¿esas cosas vienen de parte de Dios o vienen de parte de su necesidad?
personal. Claro. Porque, mire, algo que yo podía ver acerca del profeta viejo y el profeta nuevo, que eso un día lo estudiamos acá, que el profeta viejo hizo volver al profeta nuevo de su camino, que porque era profeta. No, es que yo soy profeta de Dios. Hoy en día tenemos que probar los espíritus, si vienen de parte de Dios o qué. Entonces, si vienen de parte de Dios, primeramente la persona que está recibiendo el mensaje tiene que ser un mensaje ¿qué? Bíblico. Por eso les advierto algo. Ojo con esos mensajes proféticos que dicen, el Señor me mostró un carro y el Señor me dice que el carro va a ser para usted. Ojo, eso no es profecía, eso es adivinación. ¿Y Dios qué hace con los adivinos? ¿Qué dice? Que no van a entrar al reino de Dios. Entonces, claro, manipulan la necesidad del pueblo. Y la gente dice, y claro, le adivinan que quería un carro rojo. Entonces llegaba contento a la casa. Uy, hoy la prédica estuvo espectacular. ¿Por qué? Porque vino el profeta y me ungió y me dijo que yo voy a recibir el carro. Uy, qué palabra de bendición. Más bien, yo podría decir, qué palabra de maldición que desató sobre tu vida. Porque en vez de acercarte al reino, te apegó más a la terrenal. Y es duro, ¿cierto? Es duro, es duro. Por eso la palabra de Dios lo que hace es despegarnos de la tierra, de lo terrenal, sin descuidar lo que Dios nos ha dado para administrar. Pero si somos fieles en lo poco, entonces es cuando viene lo que llama volver a ¿qué? A nacer con una mentalidad de reino. ¿Qué quiere decir? Que yo soy un administrador de todo lo que me presente Dios, mas no soy el dueño. Le rindo cuentas al dueño. Y cuando el dueño me pida algo, ¿qué tengo que hacer? Mire lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 7. Dice, y sin contradicción alguna, el menor, ¿sabe a qué se refería? Nosotros somos los menores. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Jesús. Porque Dios es el Padre. Y Jesús es el Hijo. Y nosotros somos hijos por medio de ¿quién? De Jesús. Entonces, el mayor, que es Jesús, nos bendijo a nosotros. Entonces, ¿cómo nos bendijo? ¿Se acuerdan en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí nos bendijo. Ahora la pregunta, si usted es bendito y cuando estás en la cruz, ¿por qué reniegas? ¡Qué vida tan arrastrada! Claro, mire cómo me tienen, ya me tienen desangrado. Sigan así, no verá que van a morir en el infierno. Hay mucha gente que actúa así. Están colgados y en vez de decir, Señor, ellos son así porque no saben lo que están haciendo, me maltratan, hasta me quieren sacar a la calle por ser cristiano. Y hay otros que son religiosos y, claro, yo sí me congrego, mirar si se congrega para que le salga ese chuki. Respéteme, mire, yo estaba en ayuno y claro, usted me quitó la paz. Entonces no está bendecido. Porque el mayor bendice ¿a quién? Listos. Jesús nos bendijo. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Bendecir al menor. ¿Quién es el menor? El mundo. ¿Cómo los puede bendecir? Que ojalá se mueran esos gays. Ojalá haya otro atentado y más tremendo. No. Los bendecimos, Señor, tenga misericordia de ellos. Quite esa mente reprobada que tú le has permitido que tengan ellos, porque tienen una mente reprobada. O sea, dice la palabra en Romanos capítulo 1, versículo 26, 27 y 28 creo que es, donde dice que Dios los entrega a una mente reprobada para que hagan con sus cuerpos lo que quieran.
Entonces mucha gente está peleando con Lucifer. Los religiosos están allá. Ahora mismo, Satanás, sueltas a los gays, sueltas a las lesbianas. Ahora mismo, Satanás. Ahorita lo están haciendo. Y Satanás allá a un lado dice, ve, a mí me echan la culpa. Y yo no, papá, porque Satanás responde a Dios. Y le dice, Padre, porque Satanás también es un espíritu y Dios es el Padre. Entonces le dirá, Padre, mire, esa gente está loca. Y por eso es que a veces Dios permite que en muchas congregaciones pasen lo que tienen que pasar. ¿Por qué? Porque las palabras que desatan hacia un ser supremo, porque Satanás es un ser supremo, es un querubín caído, ¿se acuerdan? Es un querubín caído, o lo que llaman ángel caído, que él tiene poder y autoridad. ¿De quién? ¿De parte de quién? Ah, bueno. La cuarta arma, ¿cuál es? Santidad. Santidad también la miro en tres palabras. Santidad es ¿qué? Apartado, escogido, seleccionado. Eso es santidad. Apartado, escogido, seleccionado. ¿Por qué? Para cumplir ¿qué? Una función específica aquí en la tierra. Es una de las cualidades de Dios y que a través de un proceso de vida en una persona se convierte en una virtud cuando cree y actúa conforme a lo que Dios le ha dicho. Santidad no es tener un caminado, no es tener un hablado y no es tener un lugar específico. No. La santidad es que a pesar de que tú todavía piensas cosas que no son y deseas cosas que no son, usted no hace eso. Eso es santidad. Eso es santidad. Porque mucha gente dice que la santidad es que usted habló y que empezó a llover porque usted desató una palabra. Ay, tú eres santo. Que tú eres santo porque oró por el muerto y se levantó. ¿No? ¿Qué dice la palabra en cuanto a los posteriores días? Que aún en los posteriores días el diablo, permitido por Dios, va a hacer ¿qué? Milagros. ¿Y eso no es santidad? ¿Mm? Y si es posible, a muchos engañará. Claro. Y tampoco el que hable mucho, el que llega y diga amén y se botaron todos de rodillas. 1000 personas, ¿no? La santidad es que usted, a pesar de que usted todavía piensa lo malo y desea lo malo, ¿usted qué dice? No lo hago. No lo hago. No lo hago. ¿Por qué? Porque yo estoy apartado. Siempre lo he dicho y lo voy a decir en esta ocasión otra vez y una vez más por cámaras y a los que están aquí. Un hombre, para demostrarle la fidelidad a su esposa, no necesita estar encerrado. Tiene que estar abierto y ojalá estén viringas. A ver. Sí, así es Dios con uno. Así es Dios con uno. Sí, así es Dios con uno. Así es Dios con uno. Le dice, permite, porque Dios dice que Él no tienta a nadie y Él no puede ser tentado. Pero Él permite que la prueba. Él dice, prueben a mi hijo. Entonces viene un demonio y dice, sí, ¿verdad, Dios? Sí, así como hablan los demonios. No, mentira, yo no sé ni cómo hablan. Entonces viene un pensamiento a esa persona y empieza a pensar, uy, sí, pero es que, y ya está a punto de hacerlo y no lo hago. Entonces es cuando viene el Espíritu Santo y ¿qué hace? Reargulle, ¿sí o no? Y dice, no lo hago. No lo hago porque soy santo. Pero hoy en día se ha hablado que la santidad es que usted piensa todo bonito.
Ay, mire, ese hombre es muy santo. Ay, mire si ha hablado, mire eso, si le ve esos ojos, cómo le brillan. Ay, eso pasó y eso huele a rico. Es santo, santo. Porque Lucifer fue lleno de hermosura, de belleza, mientras que Jesús era un simple hombre. ¿Sabe qué lo hacía bello a Jesús? Sus palabras de amor, no su físico. Por eso el Señor dijo, no es por vista, es por fe. Por eso no podemos juzgar a nadie por lo que veamos. Uy, mire esa cara de malandro que tiene, ese man no es santo. Ay, pero mire este, de corbata y tal. La santidad es un reflejo de vida, es apartado y escogido. ¿Para qué? Para hablar bien, para pensar bien, y eso es lo que lo hace bendecido. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Mire lo que dice acerca de la santidad. Así que, amados, teniendo tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando ¿qué? ¿Cómo dice? Perfeccionando la ¿qué? Santidad. Entonces, ¿cómo es? Es un proceso. ¿Por qué? Porque usted va a seguir todavía pensando. Usted mientras que esté en la tierra va a seguir pensando y va a seguir deseando. Porque la palabra lo dice que dentro de nosotros todavía crecen ¿qué? 2 semillas. Que usted mira a ver de cuáles se alimenta más, si de la cizaña o del trigo. Pero al final de los tiempos vas a dar cuenta a Dios. Y la última arma que se ha venido hablando, que se habló este domingo, fue, ¿cuál? Está muy fresquita. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Hijo de Dios también lo resumo en 3 palabras: simiente, familia o linaje. 3 palabras claves: simiente, familia o linaje. ¿Para qué? Para dar a conocer con quién estoy relacionado, familiarizado, o qué raíz o cultura me pertenece, y marcar la diferencia ante los demás sin hacer sentir mal a los demás. Cuando usted hable, cuando usted comparta y cuando usted transite en esta vida, tendrán que darse de cuenta que usted es hijo de Dios. Pero no es tampoco por sus muchas palabras, sino con sus hechos. Como dicen, hijo de tigre. Si usted es hijo de Dios, ¿Dios cómo actúa? Es lo que uno debe preguntarse. Padre, ¿cómo tú actúas? Y aquí tú dices en tu palabra que si te abofetean, ponga la otra cacheta. Ay, no, Señor, qué pena, pero ahí sí no te equivocaste en Dios, pero yo manso, más no pendejo, y menos manco, perdió. Porque Dios no manda eso. Dios dice en su palabra que si te dicen, lleva la carga, no solo 1 milla, sino ándala 2, usted dice, no, pues que me van a coger de marrano entonces siempre. Ser hijo de Dios no es para todos. Ser creyente, sí. ¿Y de cuál? Mire, la primera parte, creo un día lo compartí aquí, la primera parte para uno salir del anonimato espiritual es creer. Es creer. Pero mucha gente se convenció que creer ya lo es todo. No. Porque hay muchos que creen en los brujos, otros creen en las cartas, creen allí, creen allá, tienen muchos tipos de creencias y creen en la cruz, creen allí, creencias. Pero del creer a ser hijo es otra transición. Y esa transición sí duele mucho, porque ahí viene el trato de carácter, viene la formación espiritual con el mismo transitar de la vida. Todas las cosas no te van a salir bien, sino muchas cosas vas a perder, vas a llorar lágrimas, vas a tener tiempos de regocijo, pero Dios nunca lo va a apartar hasta que seas un hijo de Dios. Eso es llegar a ser
hijo de Dios. Pero mucha gente se quedó, no, yo ya creo en el agua bendita, en la Santa C, no sé qué, allí, yo creo. Ah, bueno, quédase creyendo. Miremoslo en este versículo. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Vamos a mirar esta parte que me interesa mucho. Vamos a leerlo hasta el 47. Juan 8:31. Dice: y entonces dijo Jesús, ¿a quiénes? ¿Cómo? A los judíos que habían creído. Palabra clave, habían creído, pero póngale que a donde se destapa todo, donde solamente habían creído. Dice, entonces Jesús vino a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis, ¿en dónde? ¿Seréis qué? Ahora, mire lo que sigue diciendo. ¿Y conoceréis? Listo, pero mire, eso no se queda ahí. Le respondió, ¿qué le respondieron? Palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Linaje. ¿De acuerdo? Hijo de Dios, ¿qué es? Linaje, familia, ¿cierto? Le respondió, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú, seréis libres? Mire lo que sigue diciendo el Señor. Jesús le responde, de cierto, os digo que todo aquel esclavo es del pecado. Entonces no es hijo, sino es esclavo. Mire, ahí hay un juego de palabras. Yo no sé si ustedes las cogen o no las cogen, pero ahí hay un juego de palabras. ¿Qué quiere decir? Ahí está confirmando este versículo que todos somos hijos. Lo que pasa es que algunos son esclavos. O sea, no están en la casa de papá, sino le están sirviendo en otra casa. Están en la vivienda. Dígame si no, ¿acaso no dice la palabra de Dios por allá en Mateo del hijo pródigo? ¿Cómo terminó el hijo pródigo? Siendo esclavo. ¿Qué comía? Algarrobas de los cerdos. Y estaba comiendo, él trabajaba y le pagaban con eso. Tremendo. Mire lo que sigue diciendo el versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Qué dice? Clave. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis. Wow. ¿Cómo cree que vive un esclavo? Sí amo. Sí, Señor. ¿Cómo cree que vive el hijo? Hola, papá. ¿Qué tal? Papi. Alegre, gozoso, ¿cierto? Mucha gente se acerca a Dios así. Amén, Señor. Ay, gloria a ti, Jesús. Aleluya, Padre. No tienen esa libertad de decir, Padre, te amo, Señor. Gracias. Venga, nos tomamos acá un cafecito tú y yo, Señor. No tienen esa libertad. ¿Por qué? Porque el pecado todavía los está esclavizando. Tienen conciencia que delante de Dios no pueden estar. ¿O no? Mire lo que sigue diciendo el versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¡Wow! Tremendo. Mire lo que sigue diciendo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¡Wow! ¿Cómo así? ¿Dos padres? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Siguiente versículo dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Pues no hizo esto Abraham. Siguiente, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos ¿qué? Nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ay, no. Ya empezaron a salir los religiosos. Hoy en día es lo mismo. ¿Cómo me viene a decir eso si yo llevo 30 años en el Evangelio?
¿Cómo me va a decir a mí que yo todavía soy esclavo al pecado? ¿Ve? Y con solamente la actitud, con sus hechos, con sus palabras, una persona que dice la palabra dice que aún el necio pasa por sabio cuando se queda callado. Que le dijeron dos verdades en la cara, que dice, bueno, pues si es así, es así. Se queda callado. Eso lo hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios, una persona que se identifica con Dios, una persona que se identifica con Satanás, con el mundo. ¿Cómo va a responder? ¿Cómo el mundo responde? Versículo 42 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Por qué no entienden este lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Siguiente. Dice: vosotros sois de vuestro padre y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Porque qué? No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque ¿qué es? Es el padre de la mentira. Siguiente. Y a mí porque digo la verdad, ¿no me creéis? Pero venga, ese versículo anterior dice: y a mí que digo la verdad, no creéis. Pero ¿qué leíamos al principio? Los que habían creído. ¿O no? Ay, se está contradiciendo la palabra. No. Lo que pasa y sucede es que este es el mundo. Aquí están los creyentes y allá están los hijos de Dios. Aquí está el mundo, aquí están los creyentes y allá están los hijos de Dios. Son 3 etapas para un ser humano. ¿Para qué? Para llegar a Dios. Por eso es que el bautizo en niños no existe, no es bíblico. ¿Por qué? Estando aquí hay una transición de devolverme o de seguir avanzando. Si me devuelvo, sigo en mis creencias, mis tradiciones. Ay, no me vayan a quitar el cumpleaños porque eso es sagrado cada año. Mucha gente dice eso. Es sagrado cada año que yo vaya y le lleve el 25 de mayo a mi mamá el regalo. Eso es sagrado, eso es una tradición. Eso es una tradición. Entonces, no has querido avanzar. ¿Te quedaste ahí o estás más bien, qué? Retrocediendo. Un hijo de Dios pasa por ahí y quema esa etapa de los happy birthdays, de la Navidad, del árbol, del amor, de la amistad, que no sé qué, hasta pasa por homosexual, si es posible, qué sé yo. ¿Sí? Quema toda esa etapa. Y llega aquí y dice: creo. Llegó a la iglesia, se congregó, llenó la tarjetica. Pero bueno, Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer más? Yo quiero seguir avanzando. Empieza a avanzar de a poquito, Quiero ser discípulo tuyo, avanzar. De pronto el pastor le sacó el mal genio y como que no, pero yo le estoy siguiendo a Dios, no al pastor. Y sigue hasta que se convirtió en hijo y no se dio cuenta. Eso es el nuevo nacimiento. Ya no juzga. Es más, cada vez que el pastor se equivoca, él simplemente calla. Lo bendigo, Señor, lo bendigo. Y no sale corriendo. Ay, aquí no me aman. Ya el pastor me tiene entre ojos. Ya no sé qué. No hay nada. Porque aquí dice: y a mí porque digo la verdad, ¿no me creéis? Entonces, ¿en qué habían creído? En los milagros y en las sanidades. Mas no habían creído en la palabra. Mucha gente que cree en el pastor Martín. Es que ese hombre tiene mucho para dar, y ese hombre. Y creen en Martín. Pero no creen a la palabra de Dios que sale a través de Martín. Es diferente. Yo a mi pastor Martín, o a Martincito, o a Martín, como lo quiera ver, yo lo estimo. Pero el día que él se equivoque, yo estoy para darle la mano. Porque yo no voy a mirar su error, yo miro la disposición que ha tenido de Dios. Y punto. Y yo sigo avanzando. ¿Que él no quiere avanzar? ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, yo sigo avanzando porque mi vida está puesta en Jesús, no en él. Si él falla, pues se tendrá que levantar. Porque ¿qué hombre aquí en la tierra no falla?
¿O qué mujer? Dice el versículo 46, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Insistía el Señor, insistía. ¿Qué les estaba diciendo el Señor a los que habían creído en Él, los que estaban en esta posición? Avancen, no se queden ahí, avancen, no se queden ahí. Y ellos, no, pero es que no sé qué, nosotros no somos hijos de fornicación, nuestro padre es Abraham. ¿Qué estaban haciendo? Retrocediendo. Estaban todo lo contrario a lo que la palabra de Dios estaba enseñando. Él les está diciendo, avancen, avancen. Él decía, crean, avancen, mediten, háganle. ¿Cómo así? Que no sé qué. Se salieron, fue por la tangente. Y último versículo. Mire lo que dice. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. ¿Porque qué? Entonces, ser hijo de Dios, ¿qué escucha? Ahí está. Concluyo para esta noche. A pesar de que siempre le hemos pertenecido a Dios, es cierto, ¿sí o no? Siempre le hemos pertenecido a Él. Nuestros antepasados decidieron desobedecer. Y como consecuencia, esto hizo que le perteneciésemos a otro, o sea, a la muerte, a la destrucción y al fracaso. Pero Dios, en su infinita misericordia, nuevamente comenzó el proceso en nuestras vidas, de darnos la oportunidad de estar en su presencia a través de ¿quién? De Jesucristo, que es la palabra de Dios. Para cambiar ¿qué? La mentalidad de muerte, la destrucción y el fracaso. Por eso Dios, por medio de Jesucristo, nos vuelve, que esta es la conclusión que hago aquí, nos vuelve ¿a qué? A comprar a precio de sangre, que es redención. Nos vuelve a dar vida en abundancia, que es el perdón. Nos recuerda lo que siempre hemos sido para Él, que somos ¿qué? Benditos. Por eso nos pide que nos apartemos, que es santidad, mostrando más con las palabras que con los, mostrando menos con las palabras y más con los hechos, que verdaderamente somos hijos de Dios. Ese es el proceso que llevamos hasta hoy. Entonces se resume, ¿por qué se está hablando de armas espirituales y que hoy rápidamente lo resumíamos? Porque Dios tiene un propósito para este tiempo con usted y su familia. Pongámonos sobre nuestros pies, vamos a darle gracias a Dios.